¿Alguna vez te has preguntado cómo una civilización pudo dominar la naturaleza para conectar ciudades, controlar ríos y abrir caminos comerciales miles de años antes de la tecnología moderna? En la antigua China, la ingeniería no era solo una cuestión práctica, sino también una expresión de poder, sabiduría y visión a largo plazo. Los puentes y canales construidos hace siglos no solo facilitaron el comercio y la agricultura, sino que también marcaron hitos que dejaron asombrados a los viajeros extranjeros que pisaron esas tierras. En este video recorreremos la historia de esas maravillas de la ingeniería china, desde sus primeros experimentos hasta las grandes obras que transformaron el paisaje y sentaron las bases de la infraestructura moderna. Prepárate, porque lo que hoy damos por sentado, cruzar un puente o ver un río canalizado, tiene orígenes sorprendentes que nos remontan a tiempos de emperadores, ingenieros visionarios y pueblos que desafiaron la naturaleza. En la vasta geografía de la antigua China, los grandes ríos fueron al mismo tiempo una bendición y una amenaza. El río Amarillo, conocido como la cuna de la civilización china, fertilizaba las tierras agrícolas con sus limos, pero sus crecidas impredecibles le ganaron también el nombre de el río de la tristeza. Una inundación podía significar el colapso de aldeas enteras y la pérdida de miles de vidas. Frente a este desafío, los primeros gobernantes comprendieron que dominar el agua equivalía a dominar la vida misma. Una de las figuras más legendarias de este periodo es el Gran Yu, venerado como un héroe civilizador. La tradición cuenta que Yu dedicó más de una década a controlar las aguas del río Amarillo, no construyendo muros para detenerlas, sino diseñando canales que las redirigieran hacia el mar. Su ingenio le ganó la confianza del pueblo y, según la leyenda, el derecho de fundar la primera dinastía, la Xia. Desde entonces, la capacidad de controlar la naturaleza se vinculó directamente con la legitimidad política en China. Durante la dinastía Zhou, 1046-256 a.C., el conocimiento hidráulico dio un paso más. No solo se trataba de defenderse de las inundaciones, los ingenieros comenzaron a diseñar canales de riego para aprovechar el agua en la agricultura, multiplicando así las cosechas de arroz y mijo. Esta innovación no solo garantizó la alimentación de la población, sino que también fue la base para el crecimiento económico y la expansión territorial. En este contexto, las primeras obras de ingeniería hidráulica no fueron simples proyectos de supervivencia, sino auténticos símbolos de poder y prosperidad. Quien controlaba el agua tenía el control de la riqueza y, en consecuencia, del destino de toda la nación. Con el paso de los siglos, el dominio del agua dejó de ser solo una cuestión de supervivencia y se convirtió en una herramienta estratégica para la grandeza imperial. Los canales chinos no solo irrigaban campos, también conectaban regiones lejanas, impulsaban el comercio y fortalecían la unidad política de un vasto territorio. Uno de los hitos más importantes de esta visión fue la construcción de los primeros grandes canales de transporte durante la dinastía Qin, 221-206 a.C., la misma que unificó China bajo el primer emperador, Qin Shi Huang. Estos canales permitieron desplazar rápidamente tropas y provisiones, consolidando el poder militar de la nueva dinastía y facilitando el control de regiones remotas. Pero la verdadera revolución llegó con la dinastía Sui, 581-618 después de Cristo, cuando se emprendió la construcción del Gran Canal, una de las obras de ingeniería más ambiciosas de la historia humana. Con más de 1.700 kilómetros de longitud, esta vía acuática conectaba el fértil sur productor de arroz con el norte político y militar. El Gran Canal no solo resolvió el problema del abastecimiento en las capitales imperiales, también se convirtió en la columna vertebral económica de China durante siglos. Gracias a estos sistemas de canales, mercaderes, campesinos y ejércitos podían desplazarse con mayor rapidez y seguridad. Las ciudades florecieron a lo largo de las rutas fluviales, y China logró sostener poblaciones inmensas y ejércitos organizados, algo que habría sido impensable sin esta red hidráulica. En este contexto, los canales no eran simplemente obras de ingeniería. Eran una arteria vital del imperio, comparables al papel que las carreteras desempeñaron en la Roma antigua. A través del agua fluían los granos, la seda, la porcelana, pero también la cultura, las ideas y el poder mismo del Estado. Si los canales fueron las arterias del imperio, los puentes fueron las piezas maestras que unieron regiones, ciudades y pueblos. La antigua China no se conformó con simples pasos de madera o piedra. Elevó el arte de construir puentes a un nivel de verdadera innovación tecnológica. Uno de los ejemplos más impresionantes es el puente de Anxi, también conocido como el puente Zhaozhou, construido alrededor del año 605 después de Cristo, durante la dinastía Sui. Este puente de piedra, que aún se mantiene en pie, es considerado el puente de arco segmentado más antiguo del mundo.
Su diseño ingenioso permitía ahorrar material sin perder resistencia, al mismo tiempo que ofrecía mayor estabilidad frente a inundaciones. Era tan avanzado que muchas de sus técnicas no serían redescubiertas en Occidente hasta siglos después. Pero la innovación china no se limitó a la piedra. También desarrollaron puentes colgantes de cuerda y bambú en regiones montañosas, que combinaban ligereza y flexibilidad, ideales para resistir la fuerza del viento y los movimientos de la tierra. Estos puentes eran fundamentales en áreas donde el terreno hacía imposible otro tipo de construcciones. Con el tiempo, los puentes se convirtieron en símbolos culturales y espirituales. No eran solo estructuras para cruzar ríos, sino metáforas de unión entre mundos, lo terrenal y lo divino, lo humano y lo natural. Muchos puentes fueron adornados con esculturas, inscripciones y detalles arquitectónicos que los transformaban en auténticas obras de arte. Además, su impacto social fue profundo. Al facilitar el paso de comerciantes, campesinos y viajeros, los puentes impulsaron el comercio regional y conectaron mercados lejanos. En cierto modo, cada puente era una promesa de prosperidad y cohesión social, demostrando que la ingeniería china estaba tan enfocada en la utilidad práctica como en la visión cultural. Si hay una obra que simboliza la grandeza de la ingeniería china en la antigüedad, esa es sin duda el Gran Canal. Considerado la vía fluvial artificial más larga del mundo, su construcción comenzó en el siglo V a.C., pero alcanzó su mayor esplendor durante la dinastía Sui en el siglo VII. El Gran Canal unió el norte con el sur de China, conectando el río Amarillo con el río Yangtze. Esto significó que regiones agrícolas y comerciales, separadas por miles de kilómetros, quedaron enlazadas en un sistema fluvial monumental. Con más de 1.700 kilómetros de extensión, fue una hazaña titánica que movilizó a cientos de miles de trabajadores. Su importancia iba mucho más allá de lo técnico. Gracias al canal, el traslado de arroz y alimentos desde el fértil sur hasta las zonas del norte se volvió mucho más eficiente, asegurando el abastecimiento de la capital imperial y reduciendo el riesgo de hambrunas. El canal también permitió un mayor control político y militar, ya que las tropas podían moverse más rápido y las órdenes imperiales llegar con mayor facilidad a las provincias. Lo impresionante del Gran Canal no era solo su tamaño, sino la sofisticación de su diseño. Se construyeron esclusas y sistemas de control de agua que permitían superar desniveles y mantener el flujo constante, adelantándose en siglos a conceptos hidráulicos que luego serían redescubiertos en Europa. Con el tiempo, el canal se convirtió en un eje central del comercio interno, uniendo mercados distantes y dando vida a ciudades que florecieron a lo largo de sus riberas. Su impacto económico fue tan profundo que muchos historiadores afirman que el canal fue tan importante para China como la ruta de la seda. Incluso hoy, con más de 1.400 años de antigüedad, el Gran Canal sigue en funcionamiento en algunas de sus secciones, siendo testimonio vivo de la visión y la maestría de los ingenieros chinos de la antigüedad. China siempre fue una civilización moldeada por sus ríos. El río Amarillo y el Yangtze fueron fuentes de vida, pero también de tragedia. Las inundaciones catastróficas podían arrasar aldeas enteras y causar hambrunas devastadoras. Frente a este desafío, los ingenieros chinos desarrollaron avanzadas técnicas hidráulicas que marcaron un antes y un después en la historia de la ingeniería mundial. Uno de los ejemplos más destacados es el sistema de Dujiangyan, construido en el siglo III a.C. en la provincia de Sichuan. Este proyecto revolucionario no utilizó represas tradicionales, sino un ingenioso sistema de canales y desviaciones que regulaban el caudal del río Min, evitando inundaciones y al mismo tiempo distribuyendo el agua para riego. Lo increíble es que este sistema sigue funcionando hasta hoy, más de 2000 años después. Los ingenieros chinos perfeccionaron el uso de diques, presas de tierra y canales de derivación. Diseñaban estructuras que no solo controlaban el agua, sino que la convertían en una aliada. Permitían irrigar tierras fértiles, proteger aldeas y asegurar cosechas abundantes. Estas innovaciones reflejaban una visión muy particular. En lugar de luchar contra la naturaleza, los chinos buscaban trabajar en armonía con ella, guiando sus fuerzas en lugar de resistirlas. Esta filosofía, inspirada en ideas taoístas y confucianas, convirtió a la ingeniería hidráulica en una de las mayores fortalezas del imperio. Gracias a estas obras, regiones que antes eran vulnerables a desastres naturales se transformaron en centros de producción agrícola. Y más aún, el dominio de los ríos fue clave para el crecimiento poblacional y para el poder de las dinastías, que se legitimaban demostrando su capacidad de controlar las aguas en beneficio del pueblo. En resumen, la ingeniería hidráulica no solo cambió el paisaje de China, sino que garantizó la estabilidad política, la seguridad alimentaria y el progreso de toda una civilización.
Si los canales fueron el corazón de la ingeniería hidráulica china, los puentes fueron las arterias que conectaron territorios, mercados y culturas. Desde tiempos antiguos, los chinos entendieron que un puente no era solo una estructura funcional, era un símbolo de unión, poder y progreso. Uno de los ejemplos más sorprendentes es, como ya hemos mencionado, el puente Shaozhou. Fue el primer puente de arco segmentado en piedra del mundo, y su diseño innovador reducía el peso de la estructura mientras mantenía una resistencia extraordinaria. Más de 1400 años después, este puente sigue en pie, testimonio de la genialidad de los ingenieros chinos. Pero no solo se trataba de piedra, los chinos también desarrollaron puentes colgantes de cadenas de hierro, que podían extenderse sobre ríos caudalosos y montañas abruptas. Estos puentes eran estratégicos en regiones fronterizas, facilitando el comercio, la movilidad de ejércitos y la integración de pueblos lejanos al centro del imperio. Los puentes también tenían un profundo significado cultural y espiritual. En la filosofía china, cruzar un puente simbolizaba el paso de un estado a otro, de la inseguridad a la protección, de la adversidad al bienestar. Por eso muchos puentes eran decorados con inscripciones, esculturas de dragones o símbolos de buena fortuna. La innovación técnica se combinaba con un refinado sentido estético. Los puentes no solo resolvían problemas prácticos, sino que embellecían el paisaje y transmitían un mensaje de grandeza imperial. En ciudades y rutas comerciales eran auténticos monumentos al ingenio humano. En definitiva, los puentes de la antigua China fueron más que simples construcciones. Fueron milagros de ingeniería que conectaron regiones, impulsaron el comercio y reflejaron la visión de un imperio que aspiraba a unir a su gente bajo una misma civilización. La genialidad de la ingeniería china no se quedó encerrada dentro de sus fronteras. Los puentes, canales y sistemas hidráulicos creados hace siglos sirvieron como modelo para ingenieros y arquitectos de otras culturas, inspirando innovaciones en Asia y Europa. El Gran Canal, por ejemplo, demostró cómo un sistema fluvial bien planificado podía transformar la economía y la administración de un imperio. Sus principios de construcción y gestión del agua influenciaron más tarde proyectos de canales en países como Japón y Corea, e incluso dejaron enseñanzas que los ingenieros europeos estudiaron durante la expansión colonial y la revolución industrial. Los puentes de arco y los puentes colgantes chinos mostraron técnicas avanzadas de distribución de peso y resistencia, que siglos después serían redescubiertas y adaptadas en el diseño de puentes modernos alrededor del mundo. Su enfoque en combinar funcionalidad, estética y durabilidad sigue siendo una lección para la ingeniería contemporánea. Pero más allá de la técnica, el verdadero legado de la ingeniería china está en la visión estratégica. Integrar territorios, facilitar el comercio, proteger a las poblaciones y armonizar la obra humana con la naturaleza. Estas ideas siguen vigentes hoy en proyectos de infraestructura, planificación urbana y gestión de recursos hídricos a nivel global. El impacto de estas maravillas no se limita a la historia. Cada canal, cada puente y cada sistema hidráulico de la antigua China sigue inspirando ingenieros y arquitectos, recordándonos que la creatividad, la planificación y la innovación pueden perdurar durante milenios. China nos enseñó que la ingeniería no solo construye estructuras, sino que conecta vidas, culturas y civilizaciones. Hemos recorrido juntos un viaje impresionante por la historia de la ingeniería china, desde los primeros canales hasta los puentes que conectaron imperios y regiones. Cada obra, cada técnica y cada innovación nos muestran la grandeza de una civilización que transformó el agua, la piedra y el espacio en herramientas para el progreso humano. El legado de estas construcciones no es solo técnico, sino también cultural y filosófico. Nos enseñan la importancia de trabajar en armonía con la naturaleza, de pensar a largo plazo y de crear soluciones que beneficien a toda una sociedad. Las maravillas de la antigua China son un recordatorio de que la ingeniería puede ser arte, ciencia y poder al mismo tiempo. Esperamos que este recorrido por puentes, canales y sistemas hidráulicos te haya inspirado a mirar la historia de otra manera, apreciando no solo lo que se construyó, sino también cómo esas obras conectaron vidas y civilizaciones. Si te ha gustado este viaje por la historia de la ingeniería china, no olvides darle like, compartir y suscribirte a nuestro canal Historia en Bits, donde cada video es una ventana al pasado y una invitación a descubrir los secretos de la historia. Hasta la próxima y que la historia siga inspirando tu curiosidad.